¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Seguimos avanzando con nuestro contenido de curso. Estamos a poco de acabar, ¿no? Entonces, pues hoy, 19 de octubre del 2022, trabajaremos con algo que ya vimos, así rápidamente, que fue el producto escalar de vectores. Recordarán que ya en una clase pasada, pues cuando vimos la multiplicación, vamos a ver qué día fue, el 28 de septiembre, ya sé, 2 semanas, casi 3 semanas. Aprendimos la multiplicación de matrices y para aprender la multiplicación de matrices pues pasamos por un tema que le llamamos un producto escalar. Vamos a tratar de ubicarnos en ese problema. Vamos a ver si logro ubicar entre todo el contenido que ya tengo por acá. Vamos a ver. Sistemas de ecuaciones. No, entonces esto es antes. Este fue el segundo parcial. Sistemas de ecuaciones. Multiplicación de matrices. Aquí está. Aquí está. Recordarán que aprendimos entonces lo que era el producto escalar, pero no lo definimos como un producto escalar de vectores, sino simplemente un producto escalar, porque estábamos hablando de matrices. Y definimos que el producto escalar era aquel producto que ocurría cuando nosotros teníamos una matriz columna, una matriz renglón, una matriz fila y una matriz columna, y lo único que hacíamos era multiplicar las componentes entre sí. Pues el producto escalar entre vectores, que es lo que vamos a trabajar hoy, es una idea muy parecida. Se llama producto escalar o producto punto. Eso por la forma en que está la operación. Supónganse que nosotros tenemos aquí dos vectores. Un vector A que tiene coordenadas A sub 1, vamos a suponer que es de 3 dimensiones, ¿no? A sub 2, A sub 3. Y tenemos un vector B que tiene componentes B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Entonces llamamos al producto escalar de vectores aquel producto cuyo resultado es un escalar, es decir, ya no tenemos un vector. Y vean que su operación se representa por un punto bastante grueso, no un punto decimal, ¿no? Es decir, no ponemos el puntito aquí, ¿no? Lo ponemos en medio de los vectores, ¿sí? Es una diferencia, por favor, hacerlo notar. En aritmética, pues yo he visto que algunas personas ponen el punto como que fuera un punto decimal y eso no es correcto, no está bien porque estamos utilizando el punto decimal como que fuera un punto decimal y no como una operación. Entonces no es correcto. Entonces el punto aquí es un punto bien definido en medio de los vectores para indicar que es una operación vectorial en este caso. El producto entonces escalar entre los vectores es exactamente lo mismo como aprendimos el producto escalar en matrices. Simplemente es el producto de las componentes y la suma de estos resultados. Por lo tanto, lo que multiplico es A1 por B1, A2 por B2 y A3 por B3. ¿Estamos? Y esto ya es un escalar. Es así de simple, es como se calcula un producto escalar entre vectores. Eso es una forma de multiplicar vectores. ¿Estamos? Ya que nos metimos a la idea de multiplicación de vectores, pues aquí tengo nuestro primer ejemplo. Vean que lo tenía aquí preparado ya. Y vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Y el problema pues, es un conjunto de problemas más pequeños. Vamos a seleccionar algunos en el que dice, en los problemas del 1 al 12, que son todos estos de por acá, el vector A es 2i menos 3j más 4k. El vector B es menos i, más 2j más 5k. Y C es 3i más 6j menos k. Determine el vector o escalar indicado. ¿Viste? El vector, ¿cómo puede ser? Pues vamos a ver qué nos dice. A ver, el primer problema, el primer inciso me dice calcule A por B. Pues eso es bien fácil. Porque para nuestro primer inciso, pues nosotros sabemos que el producto A por B, vean que yo hago una línea, porque no puedo estar cambiando de punto a cada ratito del lápiz, es complicado. El producto A por B sería la multiplicación del vector A con el vector B en producto escalar. Y esto sería, dijimos, multiplicar las componentes. 2 por menos 1, que lo voy a escribir, vean. 2 por menos 1 más, ahora multiplicamos las coordenadas, las componentes J, con todo y el signo, menos 3 por 2, y ahora las componentes K, que sería 4 por 5, más 4 multiplicado por 5. Este resultado, vean, 2 por menos 1 es menos 2, menos 3 por 2 es menos 6, y 4 por 5 es 20. 20 menos 6 menos 2 sería 20 menos 8, que al final es 12. Y por lo tanto el producto escalar
de los vectores es este de por acá. ¿Estamos? El producto escalar tiene un significado, así como la determinante tiene un significado propio dependiendo de la aplicación que estemos realizando, el producto escalar también tiene una definición propia dependiendo de la característica en la que nosotros estemos trabajando. Es muy útil en física y puede definir propiedades, características físicas de un problema. Y geométricamente pues también tiene una aplicación que la vamos a ver en unos momentitos, ¿sí? Y ya tenemos ahí el producto punto. Hagamos el problema número 2, pues el problema número 2 es exactamente igual, multiplicar las componentes de B por componentes de J. A por C, veamos este problema 4. Vamos a seleccionar algunos que sean peculiares. Hicimos el 1, vamos a resolver el 4, pero le vamos a poner otro color, el 1 y el 4. Resolvamos entonces nuestro problema número 4. Uy, ¿qué pasó acá? El problema 4 me pide que yo realice A por B más C. Vean, A por B más C. ¿Qué quiere que haga el problema? Pues quiere que realice esta operación, que sume los vectores B más C, B y C y que ese vector resultante lo multiplique con el vector A. Muy bien, pues vamos a hacer eso. Y vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a calcular por acá cuál es el resultado del vector B más el vector C. En este caso voy a sumar entonces los vectores B y los vectores C. Ya dijimos que para sumar vectores esto es bien fácil, porque lo único que hacemos, no sé por qué me cambia de hoja, vean. Lo único que hago es sumar las componentes de los vectores. En este caso, menos i más 3i sería 2i. Y vean que la ventaja de hacer esto de forma algebraica. 2i, 2j más 6j, pues sería más 8j. Y 5k menos k sería 4k. Más 4k. Aquí tenemos el resultado de la suma de los vectores B y C. Y ahora hagamos el producto escalar de A por B más C. En este caso, pues A, que es el vector que tenemos por acá arriba, que es, vean, 2i menos 3j más 4k. Entonces, 2i menos, no, ese es j, perdón, 2i menos 3j más 4k. Esto en producto escalar con el resultado de B más C, que es 2i más 8j más 4k. Y dijimos que para realizar este producto lo único que hacemos es multiplicar los componentes. 2 por 2 es 4. Entonces aquí me queda 4 menos 3 por más 8. Menos 3 por más 8 sería menos 24. Y 4 por 4 es 16. Entonces aquí me queda más 16. Entonces 4 por más 16 es 20. 20 menos 24 pues me da como resultado menos 4. Y aquí tenemos el resultado entonces de la operación A por en producto escalar con B más C es menos 4. Y así de sencillo resolvemos estos problemas. ¿Estamos? Vean que el problema me pide aquí que determine pues el valor de A por A. Bueno, entonces vamos a resolver ese inciso también. Vamos a poner aquí que queremos resolver A por A, que es el problema 7. 7, pero lo vamos a poner en rojo. 7. Entonces vamos a encontrar aquí el producto A por A. Esto está fácil porque A ya dijimos que es el vector, que lo tengo por aquí arriba, 2i menos 3j más 4k. En producto escalar con 2i menos 3j más 4k. Por lo tanto, esto me queda 2 por 2, 4. Menos 3 por menos 3 es 9. Y 4 por 4 es 16. 16 más 9 es 25 y 4 es 29. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado. Algo que quiero que noten es que el producto escalar A por A, o siempre que nosotros tengamos la multiplicación escalar de dos vectores o de un mismo vector, este resultado es la magnitud del vector al cuadrado. ¿Es cierto? Pues miremos, ¿cuál sería la magnitud de este vector? Pues para sacar la magnitud sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Lo que me da eso. Si yo lo elevo al cuadrado, me da como resultado 29, ¿verdad? Entonces, este resultado es lo mismo que el cuadrado de la magnitud, que es 29. Tomemos en cuenta esto como un pequeño tip que por ahí en algunos problemas del libro pues nos dicen demuestre que, por ejemplo, y entonces pues nos damos cuenta de que esto es cierto. ¿Estamos? El cuadrado
de la magnitud de un vector es exactamente lo mismo que el producto escalar del vector por sí mismo. ¿Estamos? Veamos el problema número 12. El problema 12 me pide que haga, vean que quiero que noten que entre estos dos, en este espacio que estoy marcando, no hay un punto. Por lo tanto, no significa un producto vectorial, es simplemente una multiplicación. El problema quiere que yo calcule C por B y esto multiplicado por A. Entonces vamos a escribir aquí que el problema quiere C por B y esto multiplicado por A, pero no en producto punto. No lo voy a indicar ahí en producto punto porque no es un producto escalar el que pide. Entonces determinemos aquí pues cuánto es el valor de C por B. C por B pues está fácil porque lo yo que necesito multiplicar, entonces es el vector C por el vector B. El vector C es 3 más 6 menos 1. Entonces vamos a poner aquí 3 más 6 menos 1. En producto escalar con el vector B. Que el vector B, vamos a ver, es el vector menos I más 2J más 5K. Menos I más 2J más 5K. Como ya sabemos, aquí simplemente lo que hacemos es multiplicar pues, las componentes entre sí. Entonces 3i por menos i sería menos 3. Ahora emitimos el i, que es i cuadrado, que ya vimos que es el cuadrado de la magnitud. Y como la magnitud es 1, pues ya es una idea un poquito más compleja. 6 por más 2, pues es más 12. Otra vez esa idea de los vectores unitarios se los voy a mostrar ahorita. Menos k por más 5k sería menos 5. Y menos 3 más menos 5 es menos 8. Menos 8 más 12 es 4. Y aquí tenemos el resultado de la primera operación. Ahora, como me dio 4, sí, ¿verdad? 4. El problema ahora quiere que yo haga el producto escalar entre C y B multiplicado por A, que no sería más que 4 multiplicado por el vector A, que tengo aquí 2 menos 3, 4. 2 menos 3 más 4. Lo que me da como resultado, 2 por 4 es 8i menos 12j más 16k. Y aquí tendríamos el resultado entonces de nuestra operación. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué cuando nosotros multiplicamos esto no multiplicamos los i? Pues realmente sí los multiplicamos, pero aplicamos esta idea de aquí. Vean. ¿Cuánto sería el resultado de multiplicar i por i? Pues según lo que tenemos allá sería la magnitud de este vector i al cuadrado, pero la magnitud de i es 1 y 1 al cuadrado pues es 1. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que cuando multiplique i por i, o j por j, o k por k, en producto vectorial, el resultado siempre es 1. Por lo tanto, cuando yo multiplique aquí 3i por menos i sería menos 3 por menos 1 por i cuadrado. E i cuadrado vale menos 1. Vale 1, perdón. Estoy hablando de números. Se me metieron los números complejos aquí. 3i por menos i sería menos 3i cuadrado, que sería menos 3, e i cuadrado vale 1 en vectores, por lo tanto sería menos 3, ¿verdad? 6j por 2j sería 12j cuadrado, pero j cuadrado vale 1, pues simplemente es 12. Menos k por más 5k, este resultado menos por más da menos 5k cuadrado, pero k cuadrado es 1, por lo tanto simplemente pongo menos 5. Y así estaría entonces la idea de por qué realmente no es que multipliquemos así, sino que pues el producto i por i da como resultado 1. Y así pues ya practicamos los primeros elementos de esta operación esta nueva operación de vectores. Ahora, el producto vectorial sí que tiene un significado geométrico y nosotros lo podemos comprobar. ¿Cómo? Para poder comprender bien esto, imaginemos que tenemos aquí un sistema bidimensional para hacerlo de una forma más evidente. Por supuesto, la idea se puede extender a 3 dimensiones, pero va a ser un poquito más complejo dibujar aquí lo que quiero mostrarles. Imaginemos que tenemos dos vectores que parten del mismo punto, ¿no? Imaginemos que este es el vector A e imaginemos que este es el vector B. Cada vector con sus propias componentes y su propia dirección y todo. Imaginemos que el vector A tiene componentes, 1,
A1, perdón, A2. En dos dimensiones simplemente. Y B tiene componentes, perdón, B1, B2. ¿Qué significado geométrico le podemos dar o qué elementos geométricos podemos relacionar con el producto escalar de los vectores? Pues en este caso, si yo hago este producto escalar, aquí simplemente sería A1 por B1 más A2 por B2. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, pues pareciera que no mayor cosa, ¿no? Pero veamos lo siguiente. Recuérdense que las componentes de un vector me indican cuáles son los desplazamientos que tengo desde la cola del vector hacia la punta del vector. Por lo tanto, en el vector a partir de ese punto yo me tengo que mover A sub 1 unidades y A sub 2 unidades. Es decir, esto es A sub 1 y esto es A sub 2. Pero como estamos partiendo del origen, entonces tengo la seguridad de que pues, esos valores coinciden con las coordenadas de los puntos en los que se encuentra la cabeza del vector. En este caso, pues esto sería A sub 1, A sub 2. Y este punto de aquí sería B sub 1, B sub 2. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ven que si le estamos B sub 1 menos 0, me da B sub 1. Y B sub 2 menos 0, que es el origen, pues me da B sub 2. Estamos coincidiendo en este caso cuando los vectores tienen su cola en el origen, en la coordenada de la punta del vector, coincide con las componentes del vector. ¿Estamos? Va. Imagínense por un momento que yo quiero calcular la distancia entre estos dos vectores. ¿Sí? Podemos utilizar un elemento geométrico. Imaginemos que llamamos esto C. Podemos utilizar la idea de la ley de cosenos. Recordemos que en la ley de cosenos me dice que si yo quiero hallar un tercer lado, necesito conocer el ángulo entre esos, en el lado opuesto a ese lado, a ese lado que necesito, y la distancia o la magnitud, en este caso, de los vectores, que sería la distancia, ¿no?, de los lados. Por lo tanto, si aplico la ley de cosenos aquí, recordemos que la ley de cosenos dice que el cuadrado del lado que necesito es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados del triángulo menos el doble de la distancia entre esos valores, que sería A por B, perdón, no B por C, por el coseno del ángulo formado entre esos ángulos conocidos. Ahí está. Vean que estamos hablando de vectores, ¿verdad? Estamos hablando de vectores. Por lo tanto, al hablar de A, estoy hablando de la magnitud de A. Entonces voy a escribir aquí que ese cuadrado sería la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado menos 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y así yo voy a poder calcular la distancia C. ¿Sí? Pero resulta que si yo utilizo un poquito de geometría, pues puedo hallar esa distancia, ¿no? Bien fácil. ¿Cómo? Porque puedo usar la fórmula de la distancia. Yo puedo saber que C sería la raíz cuadrada de A sub 1 menos B sub 1 al cuadrado más A sub 2 menos B sub 2 al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a reemplazarlo aquí. Y me quedaría A sub 1 menos B sub 1 al cuadrado más A sub 2 menos B sub 2 al cuadrado. Y esto es igual a la magnitud del vector A al cuadrado. Y la magnitud de un vector pues simplemente es la suma de sus componentes al cuadrado. O sea, en este caso, A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado. La magnitud de B al cuadrado sería B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Menos. ¿Y qué tendría? 2 veces la magnitud, ahora sí con raíz porque ya no va al cuadrado, de A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado por la magnitud de B, que es la raíz de B sub 1 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Todo esto multiplicado por el coseno del ángulo. Alguien me puede decir aquí, mire, ¿y por qué aquí? Pues porque hay magnitud también y no le puso aquí la raíz. Porque le puedo poner la raíz, pero como está el cuadrado, entonces el cuadrado se cancela con la raíz en ambos casos, ¿no? Mientras que aquí, como no está el cuadrado, pues aquí sí se queda la raíz. Ahora tenemos una relación entre las componentes de los vectores, ¿ven? Y el ángulo entre esos vectores. Desarrollamos las operaciones que se puedan aquí. Aquí me quedaría A sub 1 al cuadrado
menos 2a sub 1 b sub 1 más b sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado menos 2a sub 2 b sub 2 más b sub 2 al cuadrado. Esto es igual a sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado más b sub 1 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado menos 2 veces la raíz de a sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado, todo por la raíz de b sub 1 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado. Todo esto multiplicado por el coseno del ángulo. Observen que ahora en esta igualdad puedo cancelar algunos elementos. A sub 1 al cuadrado con a sub 1 al cuadrado, b sub 1 al cuadrado con b sub 1 al cuadrado, a sub 2 al cuadrado con a sub 2 al cuadrado y b sub 2 al cuadrado con b sub 2 al cuadrado. Y quiero que noten entonces que aquí me quedaría la expresión menos 2 a1 b1 menos 2 a2 por b2. Y esto del otro lado quedaría como menos 2, pongamos aquí simplemente la magnitud del vector a, por la magnitud del vector b, porque ya vamos a concluir en algo. Todo esto multiplicado por el coseno del ángulo. Quiero que noten también que este menos 2 se puede cancelar con este menos 2. Y por lo tanto aquí me queda esta expresión que es a sub 1, b sub 1. Uy, pero aquí hice algo malo. Vamos a ver, perdón, voy a regresar. La idea es que aquí tenemos un factor común. Creo que me adelanté en un renglón, perdón. Que es menos 2, que sería a sub 1, b sub 1, más, vean, a sub 2, b sub 2, todo esto, menos 2 por la magnitud del vector a, por la magnitud del vector b, y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo. Y podemos cancelar finalmente este menos 2, ahora sí. Y quiero que observen algo. Esta expresión ya nos había aparecido. A1b1 más a2b2. A1b1 más a2b2. Resulta que esa operación no es nada más que el producto escalar de los vectores. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que el producto escalar de los vectores tiene una relación geométrica con la magnitud de los vectores y el ángulo formado entre los vectores de los que estoy calculando. Esto es la magnitud del vector a por la magnitud del vector b multiplicado por el coseno del ángulo. Por lo tanto, yo tengo dos formas de poder calcular el producto vectorial. Perdón, el producto escalar de dos vectores. Simplemente multiplicando las componentes, o puedo representar que si yo conozco la magnitud de un vector, la magnitud del otro vector y el ángulo formado entre esos vectores, pues yo puedo determinar cuál es el valor de ese producto escalar. ¿Estamos? Ahí tenemos entonces el significado geométrico del producto escalar. Desde otro punto de vista, yo puedo definir que el ángulo entre dos vectores, vamos a poner aquí el ángulo entre dos vectores, se relaciona con el producto escalar. Porque si yo quiero calcular el ángulo entre los vectores a y b, puedo aplicar simplemente la idea del producto escalar dividido la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector y aplicar el coseno inverso a ese resultado. Y aquí tenemos entonces la expresión que me va a permitir a mí determinar el ángulo entre dos vectores. Uy, esto yo quería que cerrara. El ángulo entre dos vectores. ¿Estamos? Ahí tenemos la expresión que me permite calcular el ángulo entre dos vectores. Ver que aquí ya está bien fácil, ¿no? Simplemente el ángulo sería el coseno inverso del producto escalar entre los vectores dividido la magnitud, el producto de la magnitud de los vectores. Y así tenemos un elemento geométrico en el que podemos aplicar este producto escalar. El producto escalar es una operación vectorial, porque se utilizan dos vectores, que me va a permitir encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Estamos? Ese es el significado geométrico del producto escalar. Practiquemos un poquito esta ecuación que acabamos de aprender. Y como siempre, pues ya tengo aquí preparado el ejemplo número 2. Este problema dice, en los problemas del 17 al 20 determine el ángulo entre los vectores indicados. Bien fácil. Ya no tenemos que poner a dibujar los vectores y utilizar cualquier estrategia, trigonometría, no. Vamos a utilizar una operación vectorial. Vamos a resolver aquí el problema 18. Este problema 18, vamos a resolver los dos pares. El problema 18 dicen que tenemos el vector A, cuyas, bueno, es dos dimensiones, ¿ven? Es 2i más j, y el vector B es menos 3i menos 4j.
Si no me gustan los vectores unitarios, podemos escribirlo de forma componentes, que sería 2,1. Y el otro vector que tendría componentes menos 3, menos 4. Si yo quiero calcular el ángulo entre estos dos vectores, pues simplemente voy a aplicar la idea que conocemos. El coseno del ángulo es igual a el producto punto entre los vectores dividido la magnitud de estos vectores. Y para este caso, vean, entonces el coseno del ángulo sería el producto punto entre los vectores. Y ya dijimos que para realizar un producto punto, vamos a escribir la operación mejor. Aquí sería el producto punto entre el vector, o el producto escalar entre el vector 2, 1 por menos 3, uy, sigo yo sin poder hacer un 3, miren. Menos 3, menos 4, dividido la magnitud del vector 2,1 multiplicado por la magnitud del vector menos 3, menos 4. Simplifiquemos esto. Recuérdense que el producto punto o producto escalar simplemente es la multiplicación de las componentes. Entonces 2 por menos 3 es menos 6 y 1 por menos 4 es menos 4. La magnitud del primer vector, a ver, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 5. Y raíz de 5 pues es raíz de 5. Aquí tenemos raíz de 5. Este es 3 al cuadrado, es 9. 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 es 25 y raíz de 25 es 5. Y entonces aquí tenemos 5. Por lo tanto, yo puedo escribir que el coseno del ángulo es igual a menos 6 menos 4 es menos 10 dividido 5 raíz de 5. Yo puedo escribir entonces que el coseno del ángulo es menos 10, que sería menos 2 sobre raíz de 5. Y finalmente el ángulo estaría dado por el coseno inverso de menos 2 sobre raíz de 5. Y allí pues tendríamos el ángulo entre esos vectores. Podemos representarlo de manera en radian o en grados. Pues representémoslo en grados. Entonces aquí me queda el coseno inverso de menos 2 sobre raíz de 5. Y esto me da que el ángulo, vean, es de 153.43 grados. Ahí tenemos entonces el ángulo entre los vectores sin necesidad de incluso de dibujar esos vectores. Hemos utilizado únicamente una teoría, pues únicamente analítica para determinar el ángulo que se forma entre esos dos vectores. Para comprobar esto, yo preparé aquí la figura de los vectores. Y vean que aquí tenemos los dos vectores partiendo del mismo punto del origen. Aquí tenemos el vector 2,1, que sería este por acá, y el vector menos 3, menos 4. Vean, ahí tenemos los dos vectores. Y vamos a tomar aquí nuestro transportador y vamos a medir el ángulo aproximadamente. Vean que aquí yo tengo mi supertransportador. Y pues vamos a más o menos, vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a tratar de colocarlo de tal manera que nos permita más o menos medir el ángulo. Vamos a ver si lo puedo colocar aquí más o menos. Por acá. Ahí está, más o menos. Entonces veamos que el ángulo aquí me salió 153.43. Y contemos a partir de aquí, pues tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y hasta 100. Y vean que 153.43, pues veamos 151, 52, 53 y casi, ¿verdad? Mi transportador tampoco es que esté muy exacto. Pero vean que el ángulo pues es bastante aceptable. Aquí hemos utilizado ya entonces una idea de analítica para poder determinar el ángulo entre dos vectores. Hagamos nuestro tercer ejemplo. Nuestro problema número 20. ¿Sí? El segundo subejemplo del problema de ejemplo 2 sería la idea. Solamente que ahora tenemos vectores tridimensionales. Tengo aquí el vector que tiene componentes, vamos a ver. 1 medio, un medio, 3 medios y el vector b, que es el vector 2 menos 4, 6. Estos ya están en forma de componente, entonces vamos a calcular cuál es su producto escalar.
Y así, con eso vamos a determinar el ángulo. Veamos pues. Entonces sabemos que el coseno del ángulo es... Uy, solo que aquí me falta las flechas. Ahí estamos. A en producto escalar con B dividido la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector B. Entonces hagamos esto rapidito. Calculemos aquí la magnitud del vector A. Esto es bien fácil. Recuérdense que es simplemente la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces aquí me quedaría la raíz cuadrada de 1/2. Uy, no, esto es menos 1/2. Esto es menos 1/2. Ahí estamos. 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado más 3/2 al cuadrado. Y esto me da como resultado esto, que es raíz de 11/2. Solo que... Ahí estamos. Raíz de 11/2. Y calculemos por acá la magnitud del vector B. Aquí sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Lo que me da como resultado 2 raíz de 14. Y el producto escalar, que es bien fácil de calcular porque simplemente es la multiplicación de las componentes. Entonces 1/2 por 2 es 1. 1/2 por menos 4 es menos 2. Y 3/2 por 6 sería 9. Esto dividido entre la magnitud de A por la magnitud de B, que si se dan cuenta me quedaría simplemente la raíz de 11 por la raíz de 14. Por lo que yo puedo escribir aquí que el coseno del ángulo estaría dado por 1 menos 2 más 9. Pero me faltó la fracción. Ahí estamos. 8 sobre raíz de 11 por raíz de 14. Vamos a ver qué me da. Bueno, me lo escribió así de forma bien peculiar. 4 raíz de 2 sobre 77. ¿Cómo lo hice? Pues la calculadora lo hizo, ¿no? Yo realmente no hice aquí ninguna operación. Entonces aquí el ángulo sería el coseno inverso de esta expresión. ¿Qué me da? 49.86 grados. Y quiero que noten entonces que al tener dos vectores, en tercera dimensión, yo puedo calcular fácilmente el ángulo sin ni siquiera ver los vectores, ni siquiera dibujar los vectores. ¿Estamos? El dibujo en vectores tridimensionales en un cuaderno no es tan útil, sino es más bien que nosotros comprendamos el significado de las operaciones, porque nos permite hacer una idea y tal vez dibujarnos en nuestra mente, porque va a ser más fácil tenerlo en nuestra mente que plasmarlo en un plano como un dibujo. La matemática, por otro lado, pues nos permite, vean, aquí yo puedo saber que el ángulo entre los vectores es 49.86 y me hago una idea de esos vectores sin ni siquiera verlos. Yo sé que forman un ángulo de 49.86 independientemente de cómo estén ubicados del punto en el que partan, tienen un ángulo de 49.86 grados. Y así terminamos entonces esta parte en la que nosotros podemos calcular el ángulo entre dos vectores. Otra aplicación importantísima de esta es que nosotros podemos determinar si dos vectores son perpendiculares o son paralelos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues dos vectores van a ser paralelos. Vamos a ver, perdón, vectores van a ser perpendiculares. Vectores perpendiculares. O aparece otra idea que son ortogonales. Es la misma idea, ¿no? Al final el intersecto entre los vectores va a ser de 90 grados o parten del mismo punto formando un ángulo de 90 grados que es perpendicular. Generalmente la perpendicularidad se define así, ¿no? Aquí tenemos pues perpendiculares y esto es ortogonal y teníamos que escribir que la proyección extra, ¿no? Pero la misma idea, tenemos un ángulo de 90 grados. Y tenemos algo bien importante, porque nosotros sabemos que cuando dos ángulos son perpendiculares, el ángulo entre ellos es 90 grados. Y tengo la seguridad yo de que el coseno del ángulo, el coseno de 90 grados es 0. De lo que nosotros sabemos entonces es que el coseno del ángulo se calcula como el producto escalar entre dos vectores dividido la magnitud de esos dos vectores. Por lo tanto, si yo sé que el ángulo entre estos va a ser 90 grados, entonces yo sé que el resultado de esto de aquí debe ser 0. Y la única forma en que este resultado de 0 es que el producto escalar dé como resultado 0. Entonces concluimos aquí en un teorema bien importante y vamos a escribirlo. Y vamos a escribir que dos vectores
son perpendiculares u ortogonales, cualquiera de las dos definiciones es correcta, u ortogonales, si su producto escalar es cero. ¿Estamos? Así de fácil. Si yo tengo dos vectores, hoy quiero saber si dos vectores son perpendiculares, lo único que debo hacer es realizar su producto punto. Si ese producto punto me da 0, entonces pues yo ya tendría aquí, vean que esto da 0, y cuando saque el coseno inverso de 0, pues me va a dar que el ángulo es 90 grados. Comprobémoslo, pues coseno inverso de 0 me da 90 grados. O sea, si los vectores forman 90 grados y por lo tanto son perpendiculares. ¿Estamos? Dos vectores son perpendiculares o ortogonales si su producto escalar es 0. Teorema importantísimo que nos va a permitir a nosotros auxiliarnos. ¿Y cómo voy a saber si dos vectores son paralelos? Pues eso es más sencillo e incluso no necesitamos del producto escalar. Vectores paralelos. Supónganse que tengo dos vectores aquí, uno que tiene coordenadas, perdón, componentes a sub 1, b a sub 2, y otro vector b que tiene componentes b sub 1, b sub 2. Yo digo que los vectores a y b, o los vectores, el vector a va a ser paralelo al vector b, si y solo si, la razón entre las componentes de los vectores siempre da el mismo valor. Es decir, si a sub 1 dividido b sub 1 es igual a sub 2 dividido b sub 2, y esto es igual a sub 3 dividido b sub 3. ¿Estamos? Por supuesto, esta idea se puede extender si los vectores son tridimensionales, pero no lo puse aquí. Vamos a poner aquí a sub 3 y b sub 3. ¿Estamos? Esto es bien sencillo y no depende del producto escalar. Si yo miro que la razón entre las componentes de dos vectores es la misma, entonces yo puedo asegurar que los vectores son paralelos. Son paralelos. Sin embargo, no puedo saber si apuntan en la misma dirección o no. ¿A qué me refiero con eso? De que puedo tener yo dos vectores, por ejemplo, uno apuntando en esta dirección y otro apuntando en esta dirección. Los vectores van a ser paralelos, pero apuntan en direcciones opuestas. Y puedo tener aquí dos vectores que son paralelos y apuntan en la misma dirección. Entonces, cualquiera de estas dos expresiones pues me definen o se pueden calcular mediante esta idea de aquí. La única diferencia es que si todas las razones son negativas, entonces los vectores apuntan en direcciones opuestas. Y si las razones son iguales, entonces los vectores apuntan en la misma dirección. Entonces vamos a poner aquí A1 dividido B1 es igual a A2, B2, y esto es igual a A3 dividido B3, y esto es mayor que 0, van en la misma dirección. Si los vectores tienen la misma, son paralelos y apuntan en la misma dirección. Y si a sub 1 dividido b sub 1 es igual a sub 2 dividido b sub 2, y esto es igual a sub 3 dividido b sub 3, y los tres resultados son negativos, son menores que 0, entonces yo sé que tienen direcciones opuestas. Vectores paralelos con direcciones que apuntan en la misma dirección, o vectores que apuntan en dirección opuesta. ¿Estamos? Allí tendríamos la idea de vectores que son paralelos. ¿Estamos? Esto no es tan útil, ¿verdad? Esto es un poco más visual en algunas circunstancias que va a ser muy útil en la siguiente operación que vamos a calcular, pero es bueno aprenderla de una vez. Practiquemos un poquito entonces esto de aquí, que me dice, encuentre cuáles pares de los siguientes vectores son ortogonales. Y ya sabemos que ortogonales, perpendiculares, ¿no? Y esto va a estar bien fácil porque vamos a tener que hacer pues una combinación posible de los vectores y vamos a realizar algunas por acá. A ver, bien fácil. Primero verifiquemos si el vector, vamos a ponerle nombres a los vectores porque aquí no le pusieron. Bueno, creo que, bueno, más o menos. Vamos a poner que ese es el vector A, que ese es el vector B. No es cierto. Vamos a ponerlo mejor como los incisos. Que ese es el vector B, que ese es el vector C, que ese es el vector D, que ese es el vector E y ese es el vector F. Recuérdense que para que sean perpendiculares u ortogonales, pues
yo tengo que asegurarme que su producto escalar sea 0. Entonces, pues empecemos haciendo el producto escalar entre los vectores A y B. Miremos. 2 por 3 es 6. 0 por más 2 es 0. Y 1 por menos 1 sería menos 1. 6 más 0 menos 1 me da 5. Y por lo tanto, como esto no es igual a 0, entonces yo digo aquí con toda seguridad que los vectores no son perpendiculares u ortogonales, como el problema lo menciona. ¿Estamos? Si este resultado es 0, entonces son ortogonales. Si no, no. ¿Estamos? Van a tener un ángulo diferente de 90 grados. Verifiquemos el producto punto entre el vector A y el vector C. Entonces, en este caso, pues sería 2 por 2, 4. 0 por menos 1, menos 1. No, perdón, aquí menos 1, perdón, es 0. 1 por menos 1, menos 1. 4 menos 1 es 3, que no es igual a 0, y por lo tanto también tengo la seguridad de que no son ortogonales. Ahora hagamos el producto escalar entre el vector A y el vector D. Veamos, 2 por 1 sería 2. 0 por menos 4 me da 0. Y 1 por más 6 me da más 6. 2 más 0 más 6 me da 8. Y estoy multiplicando 8. Que no es igual a 0 y por lo tanto también no son ortogonales. Veamos A multiplicado por E. 2 por 1 es 2. 0 por menos 1 es 0. Y 1 por 1 es 1. 2 más 1 es 3, que tampoco es igual a 0 y por lo tanto no son ortogonales. Vean que de momento A no es ortogonal con ninguno. Miremos si finalmente va a ser ortogonal con el vector F. 2 por menos 4 es menos 8. 0 por 3 es 0. Y 1 por 8 es 8. Eureka. Menos 8 más 0 más 8, pues me da 0. Y por lo tanto yo tengo la seguridad que en este caso los vectores sí son ortogonales. Si nosotros pudiéramos dibujar los vectores tridimensionales, este de aquí y este de aquí, y los pudiéramos ver específicamente, pues nos daríamos cuenta que realmente están formando un ángulo de 90 grados entre ellos. Incluso podemos calcularlo y nos vamos a dar cuenta que el ángulo va a ser inevitablemente 90 grados. Y así seguiríamos entonces pues probando con los posibles pares B con C, B con D, B con E y B con F, luego C con D, C con E, C con F, luego D con E, D con F y luego E con F. Y así pues podríamos ver qué vectores van a ser ortogonales y qué vectores no lo van a hacer. ¿Estamos? Así de sencillo, vean. No necesito dibujar los vectores. Únicamente necesito realizar una operación para poder conocer cuál es el comportamiento geométrico de esos vectores. Si son perpendiculares o no lo son. Vamos con nuestro último ejemplo de esta primera parte del día de hoy, en el que me dicen, determine un vector V que tenga componentes x1, y1, 1, que es ortogonal tanto a este vector como a este vector. Bueno, quieren que determinemos cuáles son los valores de esto, de tal manera de que los vectores A y B sean perpendiculares a este vector. Bueno, si son perpendiculares o ortogonales, pues yo tengo la seguridad de que el producto escalar es 0. Entonces, para que sean perpendiculares A y B, el resultado tiene que ser 0. El producto punto tiene que ser 0. Y para que sean perpendiculares con el vector B, el producto punto entre estos vectores, pues también debe ser 0. Entonces, miremos, ¿cuánto es el producto escalar entre A y B? Pues 3 por x1, pues es 3x1. Y1 por 1, pues es y sub 1. Y 1 por menos 1 es menos 1. Y esto tiene que ser 0. Y el siguiente producto sería menos 3 por 3, pues es, bueno, perdón, que es menos 3 por 3 es menos 3 por x1, sería menos 3x1. 2 por y1, pues sería 2y1. Y 2 por 1, 2. Y aquí tenemos entonces un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que lo voy a reacomodar y me quedaría 3x1 más y1 igual a 1. Y la segunda ecuación que sería menos 3x1 más 2y1, mira que se me olvidó la y, igual a menos 2.
Y podemos utilizar el método de eliminación aquí porque ya automáticamente puedo sumar las ecuaciones para que me quede que 3y1 es igual a menos 1 y por lo tanto y1 debe ser menos 1/3. Ahí tenemos el valor de y sub 1. Con esto podemos calcular el valor de x sub 1. Despejando de la primera ecuación, por ejemplo, x sub 1 sería 1 menos y sub 1, todo esto dividido 3. Por lo tanto, x sub 1 sería 1 menos y sub 1, que sería entonces aquí más 1/3, dividido 3, y por lo tanto x sub 1 sería 1 más 1/3, que son 4/3, dividido 3, 4/9. Y así determinaríamos entonces las componentes faltantes del vector b de tal manera de que sean perpendiculares tanto al vector a como al vector b. Es decir, el vector b tendría componentes 4/9, menos 1/3, 1 para que sea perpendicular tanto a este vector como a este vector de por aquí. Y así, pues tenemos resuelto nuestro problema. Con eso terminamos entonces la primera parte de la clase del día de hoy. Espero que estén familiarizando con esto. Vamos a continuar en la segunda parte con más operaciones o más elementos en los que el producto de punto es indispensable. Entonces, vamos con nuestra siguiente sesión. Audio Jungle.